Bienvenidos al módulo de logística. En esta oportunidad me toca colaborar con la licenciada Claudia Carrizales. Básicamente, en esta segunda parte vamos a tocar todo lo que corresponde a lo que es programación de vacunas. Debemos tener como conocimiento nosotros que en ninguna literatura se encuentra la programación de vacunas. Por lo tanto, se les pide mucha atención para poder despejar todas las dudas que en este momento vamos a hacer con lo que respecta a lo que es la programación de vacunas. Vamos a empezar haciendo la programación de vacunas. En este caso vamos a hacer la programación de vacunas de la BCG. Antes aclarar que si vamos a programar las vacunas, nos llevaría casi todo el día realizando las operaciones correspondientes de programación. Para esta oportunidad hemos escogido 3 vacunas que vamos a hacer la programación en esta clase. Las vacunas BCG, que son multidosis de 10 dosis, vacunas unidosis, que está como la pentavalente, y la vacuna de 20 dosis que vamos a programar para la BI o PB. Vamos a empezar con la vacuna BCG. Para programar la vacuna BCG, básicamente tenemos que tener como referencia lo siguiente. Primero, contar con la población menor de 1 año. Segundo, realizar la programación del factor de pérdida. Tercero, debemos también contar con un stock de reserva. La programación para los niveles central y departamental deben contar con una reserva para un trimestre. La programación para lo que corresponde a lo que es coordinaciones de red o municipio deben contar con un stock de reserva de 1 mes. Y en establecimientos de salud, los stocks de reserva no corresponden porque tienen ellos actividades de vacunación de manera diaria. ¿Qué debemos tomar en cuenta para hacer la programación de la vacuna? Estamos hablando de la vacuna BCG. Primero, considerar que es un frasco multidosis. Segundo, debemos considerar también que muchas veces nos toca hacer las vacunaciones en poblaciones dispersas. Tercero, debemos tomar en cuenta el tiempo de útil que tiene una vez reconstituida esta vacuna.
Como segundo ejemplo tenemos la programación también de la vacuna de la vacuna BCG. En este caso vamos a programar para lo que es coordinación de red y municipio. Tenemos como ejemplo una red central que nos pide la columna A, nos pide el 100% de la población menor de un año. La columna B nos pide A por el 200% considerando el factor de pérdida. La C nos dice que debemos sumar A más B. En el D nos dice debes redondear a múltiplos de 10. Como ya les decía anteriormente, para hacer el redondeo y evitarse algunos contratiempos, porque aquí debemos trabajar con lo que es redondeos a múltiplos de 10, primero debemos hacer la división de la columna C entre 4 trimestres. Los redondeamos a múltiplos de 10, eso lo debemos multiplicar por 4 y tenemos el total para lo que es la programación anual de la vacuna BCG para la red central de un total de 11.280 dosis. La columna E nos dice que es igual a, la columna A es la cantidad de piezas de jeringas que se debe programar para cantidad de niños. La columna F nos pide el 2% de la columna E, tomando en cuenta el factor de pérdida de la jeringa. La columna G nos dice debe sumar para las jeringas la columna E más F, que hacen un total de 3.829 piezas. En la columna H nos dice debes dividir la columna D entre 10. Ya les había indicado anteriormente, se hace la división por la cantidad de dosis que tiene cada frasco. En la columna E, esta es la diferencia con relación a lo que es la programación para el nivel departamental. En la columna I nos dice que debes dividir la columna C entre 12 meses para tener un stock de reserva en la cabecera de red o municipio para un mes. La columna J nos dice que debes dividir G entre 12 y de ahí obtenemos un stock de reserva para un mes. La columna K nos dice que debes dividir la columna H entre 12. De la misma manera obtenemos ahí lo que es el stock de reserva. Vuelvo a recalcar, en el nivel departamental deben tener un stock de reserva para 3 meses. En lo que es el área de coordinación de red o municipio deben tener un stock de reserva para un mes. Ya tenemos la programación de la vacuna anual. Ahora debemos hacerlo la distribución de manera trimestral. Si nosotros dividimos los 11.280 entre 4 trimestres, tenemos para cada trimestre 2.820 dosis. En este caso debemos considerar un stock de reserva para el primer trimestre, ¿ya? Y como en el ejemplo vemos, nuestro stock de reserva para el primer trimestre corresponden a 940 dosis. En total, en el primer trimestre deben recibir esa coordinación de red 3.760 dosis de la vacuna BCG. En el segundo trimestre simplemente recibe 2.820, como también en la tercera y en el cuarto trimestre. En el caso de las jeringas, de la misma manera, se hace la distribución de manera trimestral y para el primer trimestre debemos considerar siempre el stock de reserva. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos en el primer trimestre 957 piezas de jeringas para la aplicación. Su stock de reserva dice que tiene que tener 319. Si sumamos 957 más 319, en el primer trimestre estarías recibiendo 1.272 piezas.
Ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre estarías recibiendo 957 piezas en cada trimestre. En el caso de las jeringas de dilución, de la misma manera se tiene que hacer la distribución de manera trimestral. En el ejemplo vemos que en el primer trimestre le corresponden 282 jeringas para la dilución. Su stock de reserva indica que debe contar con 94 piezas. Si sumamos los 282 más de 94, nos saldrían para el primer trimestre 376 piezas. Ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre simplemente corresponde las 282 piezas de jeringa. Vuelvo a recalcar que deben tener mucho cuidado en la programación de las vacunas, porque de esto depende el buen funcionamiento del PAI en todos los establecimientos de salud. De acá depende lo que es el éxito en el programa. Si hacemos una mala programación, podemos tener un estocamiento o a su vez, si hacemos la mala programación, desabastecimiento de las vacunas. Como ya les indicaba, esta parte de lo que es la programación es un poco muy cansador, pero debemos hacer que para alcanzar el éxito depende mucho de lo que contemos con la información programada. En este caso continuamos para la vacuna BCG. Tenemos en este caso un ejemplo programado para un establecimiento de salud. En este caso vamos a programar para un establecimiento, ya ahí tenemos en este caso un ejemplo de la asistencia pública y volvemos a retomar por columnas, como les había indicado, están las características y a qué tipo de información debemos reportar. En la columna A nos dice población menor de un año. En la columna B nos dice población de un año por el 200%. En la columna C nos indica que debemos sumar la columna A más B. En la columna D nos dice que debemos redondear a múltiplos de 10. La columna E nos indica que E es igual a la columna A, que es la cantidad de población a vacunar. En la columna F nos dice que debemos tomar en cuenta el 2% de factor de pérdida de las jeringas. En este caso tendríamos que sacar el 2% de la columna E. En la columna G nos dice que debemos sumar la columna E más la columna F. En la columna H tenemos que sacar las jeringas para la dilución. ¿De dónde obtenemos ese dato? Dividiendo el total de las vacunas entre 10, tomando siempre en cuenta que cada frasco tiene 10 dosis. Más abajo tenemos el detalle ya del requerimiento anual y del requerimiento trimestral. En vacunas BCG tenemos 11.280 dosis, que es su programación anual. Si lo dividimos esto entre los 4 trimestres, tenemos por trimestre a 2.820 dosis. Esa cantidad va a recibir tanto en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. En el caso de las jeringas, tenemos la programación anual para este establecimiento 3.829 dosis. Estas dividiendo entre los 4 trimestres, por trimestre le corresponde 957 piezas de jeringas de aplicación. Para las jeringas de dilución, de la misma manera, su programación anual es de 1.128 piezas. Dividiendo entre 4 trimestres, corresponden a 282 piezas por trimestre. Eso sería con relación a lo que es la programación de la vacuna BCG, que es una vacuna multidosis de 10 dosis. La vacuna pentavalente es la vacuna unidosis. Como ya les había indicado que vamos a hacer la programación para vacunas uni y multidosis. ¿Qué debemos tener en cuenta para la vacuna pentavalente? La población objeto para vacunar son niñas y niños menores de un año, niños y niñas de 12 a 23 meses y niños y niñas de 4
años. ¿Cómo se hace? Se procede a la programación. Debemos tomar en cuenta que menores de un año reciben 3 dosis. Ahí ya le conocemos, ¿no? Como primera y segunda, tercera de penta. La población de un año recibe la cuarta dosis y la población de 4 años recibe la quinta dosis. También acá debemos tomar en cuenta que el factor de pérdida para la vacuna unidosis es el 0.3%. Para las vacunas multidosis, como la BCG fiebre amarilla, son el 200%. También debemos considerar, como ya les indicaba anteriormente, que para el nivel departamental y central debemos considerar un stock de reserva de 3 meses. Y en las coordinaciones de red o municipios debemos tomar en cuenta un stock de reserva para un mes. Los stock de reserva para los establecimientos de salud no aplican. Acá tenemos un ejemplo de la vacuna pentavalente haciendo una programación para el nivel nacional o departamental. Como ya les indicaba, lo que el formulario nos pide es primero la población menor de un año. En este caso estamos teniendo como ejemplo para nuestro país, ¿ya? Dice que Bolivia tiene una población de 242.848 niños y niñas menores de un año. En la columna B nos dice que debes multiplicar la columna A por 3 dosis. En la columna C nos dice debes contar con la población de un año al 100%. En este caso tenemos 242.152 niños y niñas. En la columna C nos dice debes contar con el 100% de la población de 4 años. En este caso corresponde 242.679. Para la columna E nos dice que debes sumar B más C más D. Si hacemos una sumatoria nos va a dar una población de 1.213.375 niños y niñas. La columna F nos dice que debes considerar el factor de pérdida en la vacuna pentavalente es del 0.5%. Si nosotros sacamos el 0.5% de la columna E, en este caso nos llegaría a dar de 6.067 dosis. En la columna G nos dice que debes sumar, para efectos de programación, la columna E más F. Entonces acá tendríamos que sumar la columna E más F, nos dan una cantidad de 1.219.442 dosis de pentavalente. Para la columna H nos dice que debes considerar la población a vacunar. En este caso estamos hablando para las jeringas. La columna H nos dice que entonces es igual a E. Y tenemos la cantidad de 1.213.375 piezas de jeringas a considerar para vacunar a esa población. En la columna I nos dice que debes tomar en cuenta que el factor de pérdida de las jeringas. Por lo tanto, debemos tomar el 2% de la columna H. En este caso, el 2% representa de la columna H 24.268 piezas. La columna J nos dice, para el total de tus jeringas, debes sumar la columna H más I. Y tenemos como resultado 1.237.643 piezas de jeringa. Como ya les indicaba, en el nivel central o departamental debemos considerar un stock de reserva. Entonces la columna K nos dice que debes dividir la columna G entre 4 trimestres. Dividiendo entre 4 trimestres tenemos una cantidad de 304.860 dosis. En la columna L nos dice que debes dividir para las jeringas, para contar con un stock
de reserva, debes dividir la columna J, ¿no? Si hacemos la división de la columna J entre 4 trimestres, tenemos como resultado 309.411 piezas de jeringa. Prosiguiendo con la programación anual y la trimestral, tenemos el siguiente resultado. Para pentavalente dice, para la programación anual debes sumar la columna G más K. Por lo tanto, tenemos el total anual programado para la vacuna pentavalente de 1.524.302 dosis de vacuna pentavalente. En el caso de jeringas, nos dice que debemos sumar lo que es la columna J más L. Tendríamos como resultado 1.547.053 piezas de jeringas que vamos a requerir anualmente. Ahora vamos a lo que es el trimestral. El trimestral obtenemos dividiendo el total de las vacunas entre 4 trimestres. Como resultado tenemos 304.861 dosis que vamos a recibir en el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto, más su stock de reserva. Lo mismo ocurre para las jeringas. Dividimos el total de las jeringas para la administración entre 4 trimestres. Y trimestralmente vamos a requerir de 309.411 piezas de jeringas. Esto para el caso nivel departamental o central. En el caso de lo que corresponde a las coordinaciones de red, la única diferencia que acá tenemos es la programación del stock de reserva. En este caso solo corresponde de un mes de reserva de tanto de vacunas como de jeringas que debe tener cada coordinación de red o municipio. Como ejemplo tenemos allá una coordinación de red. Como ya les había recalcado, debemos tomar en cuenta el chanchullito que tenemos, ya donde indica que la columna A es igual al 100% de la población menor de un año, la columna B es igual a A por 3 dosis, la columna C es igual al 100% de la población de un año, la columna D es igual al 100% de la población de 4 años. En la columna E debemos hacer la sumatoria de la columna B más C más D y alcanzamos un subtotal. En la columna F nos dice que debes considerar el factor de pérdida de estas vacunas. Ya habíamos indicado que el factor de pérdida para las vacunas unidosis es el 0.5%. Entonces, en la columna F nos correspondería sacar el 5% de la columna E. En la columna G nos dice que debes sumar tu subtotal programado de las vacunas más su factor de pérdida. En este caso sumamos lo que es la columna E más F. En la columna H nos dice para programar las vacunas que esto es igual a total de niños y niñas programados. Por lo tanto nos dice que H es igual a E. En la columna I nos dice que debemos tomar en cuenta el factor de pérdida para las jeringas. Por lo tanto debemos sacar el 2% de la columna H. En la columna J debemos hacer la suma total, tanto de la columna I más la columna H para sacar el total de jeringas que vamos a requerir en esa gestión. En la columna K nos indica que para tu stock de reserva en lo que es coordinación de red o municipio, debes dividir la columna G entre 12 meses. De ahí tenemos el stock de reserva para un mes. En la columna L, de la misma manera nos indica que debemos dividir la columna J entre 12 meses para obtener un mes de reserva de nuestras jeringas. En la parte inferior tenemos lo que es el requerimiento anual o la programación anual. Para esa coordinación de red o municipio, anualmente tiene programado recibir 60.909 dosis de pentavalente y
61.818 piezas de jeringas. Trimestralmente, a ese coordinación de red o municipio le corresponde 14.056 dosis de vacuna pentavalente. A esto debemos considerar el stock de reserva para el primer trimestre de 4.685 dosis. En total, en el primer trimestre, esta coordinación de red o municipio estaría recibiendo 18.741 dosis de pentavalente. Ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre, solo estarías recibiendo 14.056 dosis de vacuna pentavalente. Para las jeringas de administración, de la misma manera, para el primer trimestre, estaría considerándose su stock de reserva que corresponde a 4.755 piezas más lo que le corresponde en su trimestre. Si sumamos 14.266 que le corresponde para su trimestre más su stock de reserva de 4.755, en el primer trimestre esta coordinación de red o municipio estaría recibiendo 19.020 piezas de jeringa para administrar lo que es la vacuna pentavalente. Ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre estaría recibiendo tan solamente 14.266 piezas en cada trimestre para la vacuna pentavalente. Este ejemplo es para el caso de la vacuna pentavalente en lo que es coordinación de red o municipio. Nos vamos a lo que es la programación de la vacuna pentavalente para lo que es el establecimiento de salud. En este caso tenemos como ejemplo un establecimiento como es asistencia pública. El chanchullito nos dice que es igual, la columna A es igual a la población menor de un año. La columna B nos dice que debemos multiplicar la columna A por 3 dosis. La columna C nos indica que debes tomar en cuenta para la cuarta dosis a la población de un año. La columna D nos dice que también debemos tomar en cuenta para la quinta dosis a la población de 4 años, al 100%, tanto la población de un año como la de 4 años se debe tomar al 100% de la población. Para la columna E nos dice, debes sumar lo que es la columna B más D más C. En la columna F nos dice, para efectos de programación, debes considerar el factor de pérdida del 0.5% de la columna E. En este caso, de los 18.617 dosis que están programados, debemos sacar el 0.5% que llega a representar en este caso 93 dosis adicionales. La columna G nos dice, para obtener tu total anual de vacunas pentavalente para ese establecimiento de salud, debes sumar lo que es la columna E más F. Para lo que es la programación de la jeringa nos dice que la programación de jeringas de la columna H es igual a la columna E. Por lo tanto, se vuelve a repetir los 18.617 niños o niñas que se van a vacunar. La columna I nos dice, debes considerar el factor de pérdida del 2% de la columna H. La columna J nos dice que debes sumar, para obtener el total de tus jeringas en el año, debes sumar la columna H más I. Una vez terminado esta programación, debemos hacer la programación trimestral. Anualmente ese establecimiento va a recibir 18.710 dosis de pentavalente. En el primer trimestre corresponde 4.778, en el segundo 4.678, en el tercero y cuarto de la misma manera. Para las jeringas, ese establecimiento va a recibir en el año 18.990 piezas de jeringas, lo que corresponde cada trimestre 4.748 piezas de jeringa. Como podrán ver, es un temita muy cansador,
pero de esto depende lo que es el éxito del funcionamiento del PAI. Otra de las vacunas que son un poquito pesadas para hacer la programación y dificultades que siempre tenemos es la vacuna BioPB o la polio oral. La población objetivo para esta vacuna son los niños y niñas menores de 1 año, los de 1 año y los de 4 años. Ya sabemos, ¿no?, que esta vacuna van conjuntamente administradas con la pentavalente. ¿Qué debemos tener en cuenta para la programación? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la vacuna se debe aplicar a menores de 1 año, una dosis. Con el nuevo esquema y en el manual que está actualizado dice que solo se debe programar para la menores de 1 año una sola dosis de la polio oral. Se debe programar también una dosis para los de 1 año, que llega a ser la 4ª dosis, y una dosis para la población de 4 años, que llega a ser la 5ª dosis. Para esta vacuna se debe tomar en cuenta el factor de pérdida del 20%. Asimismo, se debe considerar el stock de reserva de 3 meses para el nivel departamental o nacional y 1 mes para la coordinación de red o municipio. El stock de reserva volvemos a hacer recordar que para los establecimientos de salud no se aplica. Acá tenemos un ejemplo de cómo se realiza la programación en el nivel departamental. En este caso tenemos un ejemplo de un departamento, ¿ya? ¿Qué poblaciones tomamos en cuenta? En la columna A nos dice, debes tomar en cuenta lo que es la población menor de 1 año. En la columna B nos dice, población menor de 1 año multiplicado por una dosis. En la columna C nos indica que debes tomar en cuenta la población de 1 año. En la columna D nos dice también que debes tomar en cuenta para la programación a niños y niñas de 4 años. En la columna E nos dice que debes sumar las columnas B, C y D. En la columna F nos dice que debes redondear la columna E en múltiplos de 20 dosis. Como esta vacuna tiene la presentación de 20 dosis, por lo tanto se debe redondear a múltiplos de 20. Perdón, cabe aclarar que el factor de pérdida de esta vacuna es el 20%. Entonces, el total requerido anual tendríamos para este departamento 873.215 dosis. Como esto se debe redondear a múltiplos de 20, en la columna H tenemos que redondear los 873.215 a 800.773.280 dosis. En la columna I nos indica que debes programar un stock de reserva. Por lo tanto, la columna I es igual a H. Y considerando que ya tenemos un stock de reserva para los 3 meses. En total, ese departamento tiene programado recibir 1.098.600 dosis. Trimestralmente debe recibir 218.320 dosis, tanto en el primer, segundo y tercer trimestre. Para el 4º trimestre, para los niveles departamentales, debe recibir su 4º trimestre, que le corresponde, más su stock de reserva. Otro ejemplo para lo que es la programación en coordinaciones de red o municipio. Como ya les hemos indicado, en acá simplemente se debe tomar en cuenta el stock de reserva de 1 mes. Tenemos un ejemplo, ¿ya? Para una red, de la misma manera hacemos la operacionalización, donde nos indican que la columna A es igual a la población menor de 1 año, la columna B
es igual a la población de un año por una dosis. La columna C nos dice que debemos tomar en cuenta a la población de un año por una dosis. La columna D nos dice que debemos tomar en cuenta a la población de un año por una dosis. La columna E nos dice debes sumar la columna B más C más D. La columna F dice debes contemplar el factor de pérdida de esta vacuna, que es el 20%. Por lo tanto, el 20% de la columna E nos llegaría a dar 2.222 dosis. En la columna G nos dice que debes sumar el factor de pérdida más el subtotal. Entonces sumamos lo que es la columna E más F. En la columna H nos dice que debes redondear para tu programación anual a múltiplos de 20. Como ya les decía anteriormente, para hacer la programación de vacunas multidosis, lo primero que debemos tomar en cuenta es hacer la división del total requerido anual. En este caso estamos hablando de la columna G. Lo dividimos entre 4 trimestres. Ahí los redondeamos a múltiplos de 20 y esa cantidad lo multiplicamos por 4 trimestres. Por lo tanto nos va a dar cantidades múltiplos de 20. En este caso teníamos un total requerido de 13.331, pero esto lo hemos dividido entre 4 trimestres, lo hemos redondeado a múltiplos de 20 y le hemos multiplicado por 4. Tenemos la cantidad anual que en esta coordinación de red va a ser de 13.360 dosis. Y ahí pueden apreciar una diferencia entre lo que es una vacuna sin el redondeo y la otra vacuna ya con redondeos a múltiplos de 20. La columna I nos dice que debes tomar en cuenta un stock de reserva. Sacamos el stock de reserva de la columna H. En este caso dice, ¿no? I es igual a H dividido entre 12. Y obtenemos una cantidad de 1.120 dosis en el mes que debe tener de reserva. Si tenemos la programación anual para este red o municipio es de 14.480 dosis. Para el primer trimestre ya tenemos su stock de reserva más su trimestre. Su stock de reserva es 1.120, su trimestral es 3.340, sumados en el primer trimestre esta coordinación de red o municipio debe recibir 4.460 dosis. Ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre simplemente le llegan a corresponder 3.340 dosis por trimestre. Tenemos otro ejemplo para lo que ya es establecimientos de salud. Esto ya llega a ser un poco más fácil la programación porque es un establecimiento de salud con una cantidad reducido de niños o niñas, ¿ya? Por lo tanto, la programación nos va a resultar más fácil. Como referencia tenemos en la columna A, población menor de un año. En la columna B nos dice que debes multiplicar la columna A por una dosis. En la columna C nos dice que debes tomar en cuenta, o programar, mejor dicho, una dosis para los niños y niñas de un año. En la columna D también nos dice que debes programar una dosis para los niños y niñas de 4 años. En la columna E nos dice debes sumar lo que es B más C más D. Entre la sumatoria tenemos un total de 11.109 dosis. F nos dice, debes considerar el factor de pérdida para la vacuna BCG, de la vacuna polioral, que es del 20%. La columna G, por lo tanto, nos dice, para tu total requerido anual, debes sumar la columna E más F. En la columna H nos dice que debes redondear
a múltiplos de 20. Por lo tanto, H es igual a G. Como ya les había indicado anteriormente, para las vacunas multidosis, primero debes dividir el subtotal entre 4 y luego redondearlos a múltiplos de 20 y multiplicarlos por 4. Y tenemos ahí como ejemplo 13.360 dosis anualmente que debe recibir este establecimiento de salud. Si lo dividimos entre 4 trimestres, correspondería por trimestre 3.340 dosis de polioral que debe recibir este establecimiento cada trimestre. La programación de las cajas de desecho seguro. Debemos tomar en cuenta acá qué vacunas tienen jeringas para administrar y qué vacunas tienen jeringas para la dilución o, en otras palabras, para la preparación. En este caso tenemos un ejemplo del nivel nacional que las vacunas programadas, las jeringas programadas para la vacuna BCG, tenemos 309.631, de la pentavalente tenemos 1.547.000, rotavirus de la misma manera 610.157, SRP 617.488, fiebre amarilla, hepatitis B, DT adultos, neumococo, IPV, influenza pediátrica, influenza adulta, BPH y la vacuna del sarampión y rubiola. Si hacemos la sumatoria total de esas jeringas, tenemos 10.206.656 piezas. Simplemente estos son jeringas para aplicar. En la otra columna tenemos las jeringas para la dilución. ¿Qué jeringas utilizamos? ¿Qué jeringas tienen para la dilución? Tenemos a la vacuna BCG, tenemos a la vacuna de SRP, la vacuna de fiebre amarilla y la vacuna de la SR. Son esas 4 vacunas que necesitamos jeringas para su dilución. Si hacemos la sumatoria total, podemos tener como resultado 1.229.914 piezas de jeringas para la dilución. Tenemos entonces, en la parte inferior, hacemos la suma de total de jeringas. Hacemos la suma de las jeringas de aplicar más las jeringas de dilución. En total, tenemos 11.435.571 piezas. En este caso, debemos tomar en cuenta que cada cajita de desecho seguro tiene una capacidad de almacenamiento de 120 piezas de jeringa. Por lo tanto, entonces debemos hacer la división de los 11.435.571, debemos dividir entre 120 unidades que es la capacidad de almacenamiento de cada cajita de desecho seguro. Por lo tanto, haciendo la división tenemos una cantidad de 95.296 cajas de desecho que vamos a utilizar, pero nos dice que debemos tener en cuenta la reserva del 10%. ¿Cuánto acá es el 10% de 95.296? Tenemos como resultado 9.530 piezas. Entonces hacemos la suma de los 95.296, que son nuestras cajas de desecho seguro, más su stock de reserva, que es el 10%, que es 9.530, sumados esas dos cantidades, anualmente debemos contar con 104.826 cajas de desecho seguro. Eso es programación anual. Ahora debemos hacer trimestral. Lo único que hacemos para obtener el trimestral es hacer la división del total anual requerido entre 4 trimestres. Como podemos ver en el ejemplo, ya debemos considerar para el primer trimestre su total trimestral más su stock de reserva. Por lo tanto, 23.824
piezas que le corresponde cada trimestre, debemos adicionarlo el stock de reserva, que es 9.530. En el primer trimestre, este departamento o el PAI nacional debe estar recibiendo un total de 33.354 piezas de jeringas. Ya para el segundo, tercer o cuarto trimestre tan simplemente llega a recibir 23.824 piezas. Otro ejemplo para lo que es la programación de desecho seguro para el nivel de coordinación y red o municipio. Como ya les había indicado, se debe hacer la suma total de todas las jeringas que se van a utilizar. Ahí tenemos para la BCG, para la penta, rotavirus, SRP, fiebre amarilla, hepatitis B, DT adultos, neumococo, IPV, influenza pediátrica, influenza adulta, BPH y SR. Todas estas tienen jeringas para aplicar. En la otra columna tenemos las vacunas que tienen jeringas para la dilución. En este caso tenemos la BCG, la SRP, fiebre amarilla y SR. En la parte inferior nos dice que debe sumar el total de las jeringas de aplicar más las jeringas de dilución. Debe sumarlo, por lo tanto tenemos como resultado 308.261 piezas de jeringas. Estas las debemos dividir entre 120. Como ya les indicaba, cada cajita tiene una capacidad de almacenamiento de 120 piezas de jeringas. La división de estos 308.261 entre 120 nos sale 2.569 cajas de desecho. Pero nos dice que debes tener en cuenta un stock de reserva. Esta la debemos dividir entre 12, o que llega a representar el 8.3% mensual. Si dividimos los 2.569 entre los 8.3% mensuales, tenemos 257 cajas. Sumados los 2.569 más 257, tenemos anualmente que este municipio debe recibir 2.826 cajas de desecho. Trimestralmente, como ya hemos indicado también que debe contar con un stock de reserva, ya sea en la coordinación de red o municipio, trimestralmente le correspondería recibir 642 piezas de cajitas de desecho seguro más su stock de reserva, que en este caso llega a ser 257, que sumados esos valores nos dan un total de 899 cajas que recibirá en el primer trimestre. Ya para el segundo, tercer y cuarto trimestre simplemente le corresponde 642 cajas de desecho. Otro ejemplo, la programación de la caja de desecho seguro para el establecimiento. Como ya les indicaba anteriormente, tenemos en una columna todo lo que son las vacunas con sus respectivas jeringas de administración, que en total nos llegan a dar la sumatoria total de 87.525. En la otra columna tenemos las jeringas para la dilución, que en total nos llegan a dar 10.867 piezas. Esa debemos sumarlo, ¿ya? Y como resultado nos dan 98.392 cajas de desecho. Esta la dividimos entre 120 y tenemos como resultado 820 cajas anuales que debe recibir este establecimiento. Trimestralmente debe recibir 205 cajas de desecho seguro. Y esto asegura el funcionamiento y nos ayuda a alcanzar las metas programadas con lo que respecta a todas las vacunas del programa ampliado de inmunización. Bueno, sabemos que esta segunda parte, lo que corresponde a lo que es programación de vacunas, es un poco cansador, pero no imposible. Tenemos los materiales a disposición para consulta, repásenlo, revísenlo
Y qué mejor que hacer la práctica para poder alcanzar nuestras metas. Me queda más que agradecerles, muchísimas gracias, espero les haya servido esta segunda parte de lo que es la programación. Muchas gracias y mucho éxito.